una serie de obras a primera vista muy diferentes. En este caso, la crítica textual puede dar cuenta de lo específico de la cultura manuscrita, es decir, de la condición de estado recepcional de un texto inscrito en una colección, mediante la edición crítica del códice en su conjunto. De este modo, se asegura que el lector contemporáneo pueda apreciar una obra concreta en su contexto manuscrito. Esta ha sido la línea de trabajo ecdótico desarrollada por mi discípula y colaboradora, Karina Zubillaga, primero con la edición de la colección de relatos hagiográficos y caballerescos del manuscrito escurialense H113, en la que encuentra una verdadera antología con criterios ordenadores muy precisos, en donde encontramos textos como la historia del rey Guillerme, el caballero Plácidas, o la vida de Santa María Magdalena, o la historia de la Santa Emperatriz, o Otas de Roma, es decir, pequeñas historias de carácter caballeresco o hagiográfico que ya se conocían, pero siempre en ediciones sueltas. De modo que cuando uno llegaba a esos textos no tenía idea que formaban parte de una antología, que formaban parte de una colección en un mismo entorno manuscrito. Recientemente, Zubillaga también ha publicado la edición de otro manuscrito escurialense, el K34, que contiene el libro de Apolonio, la vida de Santa María Egipcíaca y el llamado libro de los tres reyes de Oriente. Hasta ahora solamente contábamos con ediciones particulares de estos textos, muy valiosas la mayoría de ellas, pero que dejaban afuera este dato esencial del contexto manuscrito. Las ediciones críticas de estas colecciones o antologías permiten apreciar que el todo del manuscrito es más que la suma de los textos particulares que lo componen. En la misma línea se encuentra la labor de otro miembro de mi equipo, Maximiliano Soler Guitué, cuya edición crítica, todavía en prensa, de un manuscrito de la Biblioteca Nacional de España, el 431, se trata ahí de un códice que reúne textos jurídicos relacionados con el derecho señorial castellano. Y en esta labor pone en contexto y completa el sentido histórico de una iniciativa de puesta por escrito de tradiciones legales en tiempos en que el enfrentamiento entre la corona y la nobleza iba a desembocar en la guerra civil entre Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara, que a su vez fue un episodio más en el ámbito hispánico de la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Todo esto, digamos, a mediados del siglo XIV. Las ediciones particulares de las piezas constituyentes de ese códice por parte de especialistas en historia del derecho son así superadas no solo por el rigor filológico del texto crítico, sino por la recuperación del sentido de totalidad que posee la compilación. En mi edición crítica del Cantar de Gesta tardío, conocido como Las Mocedades de Rodrigo, también partí de la consideración del contexto manuscrito en que se encuentra el único testimonio conservado de esta obra. Como se sabe, el poema está copiado en los folios finales de un códice que en su mayor parte contiene la Crónica de Castilla, es decir, la crónica post-Alfonsí de principios del siglo XIV, que reelabora materiales de la llamada cuarta parte de la historia de España de Alfonso X el Sabio. El mismo copista ha transcrito tanto la crónica como el poema. Del análisis de la copia y del contexto manuscrito se infieren motivaciones documentales y genealógicas, un marcado interés por la figura del Cid, pero en ningún caso preocupaciones estéticas y apreciación de la calidad poética del texto. En efecto, la copia no respeta la extensión, ni la asonancia, ni la disposición de los versos. Hay, de hecho, un intento de prosificación inicial prontamente abandonado. Se verifica la pérdida de palabras finales de frase, portadoras de rima, toda vez que resultaban superfluas o redundantes en cuanto a la información.
la propia disposición del texto en dos columnas se revela inadecuada para una transcripción inteligible de una obra en verso. Disponemos así de un testimonio directo de lo que podemos llamar un estado recepcional del poema épico tardío, datable en torno al año 1400. Ahora bien, dado el carácter aluvional de la copia, algo que se infiere del método de trabajo del copista, que opera mediante adición de material y no por medio de la reformulación o refundición del texto previo, y probablemente este copista se haya limitado a incorporar al texto glosas marginales que estaban en el modelo que estaba copiando. Con todo eso hay base suficiente para llevar a cabo una reconstrucción filológica de al menos dos estados redaccionales previos a esta recepción cronística y genealógica. El modo de plasmar en una edición el conocimiento histórico producido sobre la base del examen de la única copia conservada, que nos habla de un proceso de elaboración y de transmisión del que al menos son visibles tres estadios, ha sido ofrecer a la vez una transcripción paleográfica del estado recepcional de la copia conservada, un texto crítico del poema de las Mocedades de Rodrigo, obra de un poeta culto propalentino, probablemente a comienzos del siglo XIV, y una reconstrucción conjetural de la hipotética versión previa, tradicional, primitiva de las Mocedades de Rodrigo, datable a fines del siglo XIII. Esta suerte de triple edición es un ejemplo más del modo creativo en que la crítica textual puede dar cuenta de las condiciones de variancia de la cultura manuscrita, aunque se trabaje sobre un testimonio único. Una situación radicalmente diferente se nos presenta cuando se trata de estudiar y de editar textos cronísticos. La historiografía en castellano, desde Alfonso el Sabio hasta los Reyes Católicos, se caracteriza por la abundancia de los testimonios conservados y por el elevado índice de variación dentro de una misma tradición textual. Evidentemente, los copistas, cronistas, se sentían con derecho a operar con amplia libertad sobre los textos que les interesaban transmitir, por más que las intenciones generales de permanente mejoramiento del texto se vieran desmentidas a cada paso. Podría decirse que la autoridad de la crónica estaba ligada de un modo muy débil con la integridad de su texto, una situación que se ubica en las antípodas de lo que ocurría con los textos sagrados o los textos clásicos. ¿De qué modo la crítica textual puede dar cuenta de esta suerte de apoteosis de la variación, de esta manifestación palmaria de lo específico de la cultura manuscrita? Antes de esbozar una respuesta, convendrá pasar ya a la sección polémica de esta ponencia y entender así la dimensión problemática completa de esta situación. Uno de los puntos del debate que me interesa retomar aquí atañe a la propia definición del objeto de estudio de la medievalística. Mientras que la crítica textual, en cualquiera de sus vertientes, distingue entre texto y manuscrito, en la medida en que cada manuscrito es de una determinada tradición textual. Es un testimonio, con variantes, sí, pero un testimonio de un mismo texto. El paradigma del scriptum, es decir, el paradigma teórico que se enfoca exclusivamente en ese manuscrito, sostiene que no hay otro texto que el manuscrito y que cada uno de ellos posee un valor intrínseco desde donde su carácter de testimonio de un determinado texto no tiene mayor relevancia. Discutiré dos argumentos centrales de esta postura. Uno atañe a la naturaleza de la textualidad medieval y el otro a la ideología supuestamente reaccionaria que